Le agradecemos, se incorpora a charlar un ratito con nosotros Andrés Cisneros, ex vicecanciller. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, arranquemos por donde usted crea que tenemos que arrancar. Los temas se irán anudando solos. Bueno, es fácil. A ver. Hay un lío bárbaro. Sí, ciertamente. Es una situación muy inestable porque la verdad es que puede evolucionar en cualquier dirección. Es decir, Maduro puede resistir. Maduro puede resistir realmente. Tiene un fuerte apoyo de Cuba, tiene miles de cubanos armados ahí adentro, tiene gente armada por el narcotráfico y tiene todavía un apoyo importante, no homogéneo, de las Fuerzas Armadas. Es decir, no es poca cosa. Y el otro día apareció Vladimir Putin y el gobierno de Rusia diciendo, hey, si pasa algo estamos acá, ojo. Sí, yo creo que el equilibrio exterior respecto de Venezuela no está a favor de Putin, no lo está. Es una situación muy distinta a la de Siria o de lugares como ese donde ese juego se puede dar. No creo que se dé acá, la verdad que no lo creo. Pero es un factor que, como usted dice, suma. ¿Podemos hablar un minuto de esto de Siria? Porque hoy hubo una columna que me llamó la atención y quiero compartir con ustedes, a ver si la podemos ver. Vamos a charlar sobre exactamente, viene esta columna, quiero ir a los dos párrafos finales, al borde de la transición. Bueno, vamos a bajar directamente a los párrafos que me interesan. Bueno, cuando el presidente Obama en 2011 declaró que el dictador de Siria, Bashar al-Assad, debía renunciar, tenía de lado todos los principios democráticos, el por entonces aparentemente imparable impulso de las primaveras árabes. Pero al-Assad desató, y acá viene el tema y para compartir con ustedes, una brutal represión contra su pueblo y reafirmó un férreo control del poder. Con el tiempo, la exigencia de Obama demostró ser precipitada y ya entonces los planificadores políticos de Estados Unidos tuvieron más cuidado, se los resumo yo. Al refrendar a Guaidó como presidente interino de Venezuela, desde Washington hasta Buenos Aires, los líderes actúan en defensa de la democracia, pero también están apostando a que Maduro no sea al-Assad. Lo tomo recuperando esta idea de Siria, de ojo, que endurecemos y la represión interna puede ser catastrófica. ¿Puede ocurrir eso? Habría que agregar que Obama, cuando lo consultaron sobre Venezuela, dijo, Venezuela no es un problema para Estados Unidos. Lo dijo literalmente, mostrando la poca visión que tuvo. Todos tuvimos mucha simpatía por el primer presidente negro norteamericano, pero fue muy malo. Fue muy malo en política exterior, para la región nuestra fue muy malo. ¿Qué decís, Luis? No, estoy de acuerdo con Andrés que la situación no está para nada dada en los términos que nos gustaría, en una transición que es inevitable. Y esto pasó también cuando se dio la primavera árabe, ¿no? Digamos, por las redes pensamos que ya todo hecho. Se puede convocar gente, pero después voltear un régimen, fíjate, bueno, vos sabés muy bien, Andrés, lo que pasó en Egipto. La primavera cayó Mubarak, pero inmediatamente asumió un general. Las Fuerzas Armadas controlan Egipto, más allá de los twitters, ¿no? Y este golpe de Estado que se habló desde la izquierda, ¿golpe de Estado dónde? Si Maduro controla todo el Estado, controla la inteligencia, el ejército, la policía, la recaudación de impuestos y las sociedades de fomento, ¿dónde controla? Entonces un golpe de Estado que fue un golpe de Twitter esto. Y la efervescencia callejera suele tener vida muy corta. Si no se mantiene la gente, 1 millón de personas en la calle un mes, que salen, son golpes que no duran mucho, golpes en el sentido emotivo, emocional. Sí, mandarle al CBU, digamos, de Guaidó, la plata de PDVSA parece que es una sanción interesante, ¿no? Sí. Ahora, también eso representa, ¿viste? Pues representa más de cuánto, el 40-50% de los ingresos de Venezuela. O sea, sí, lo único que logra con eso en estos momentos es que Maduro no pueda hacerse de ese dinero, porque Guaidó tiene potestad sobre ese dinero, pero no lo puede utilizar, porque no tiene una estructura de gobierno para utilizarlo. Pero imagínate que es un sistema, es una petrocracia eso, ¿no? Gracias a la plata del petróleo, en su momento Chávez fue quien fue, así como Cristina Fernández, gracias a la soja, fue quien fue, ¿no? Se cortó esa plata, entonces puede ser importante esa cuestión para ahogar al régimen, pero bueno, se verá cómo sigue. Todo esto cobra significación cuando uno sale a la calle y ve
todo el tiempo venezolanos que pueden contarte una historia terrible y te hacen saber de su deseo de volver lo antes que puedan. Quiero decir, acá no hay trolls de Marcos Peña disfrazados de venezolanos para forzar una comparación entre el kirchnerismo y Venezuela. Lo que está pasando realmente es complejo. Y una hipótesis era que se fisurara la unidad de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Puede ocurrir eso o Sí. es más un wishful thinking famoso, un deseo? Ya ocurrió. Hace menos de un mes hubo un acuartelamiento que fracasó. Era un acuartelamiento de suboficiales, oficiales de menor jerarquía. Ya empezó. Las Fuerzas Armadas venezolanas están muy fracturadas porque obedecen a distintos intereses. Bueno, el agregado militar venezolano en También. Washington ya dio su apoyo a Guaidó y dijo desconocer el régimen de Maduro. Eso fue una señal importante también. Pero fue interpretado como una señal simbólica, sin Sí. peso real, en los mandos medios y en la tropa del ejército. Le puedo y las asegurar que los Fuerzas Armadas. agregados militares no tocan botones, no tienen peso, no tienen fierro. Pero si se largó a hablar es porque no teme ninguna sanción. Claro. Es decir, las Fuerzas Armadas están divididas. Hay un sector procubano, que son más de 50.000 personajes armados, disciplinados en Cuba y que obedecen a órdenes de Cuba, que están ahí. Y hay un sector muy importante, Diosdado Cabello y compañía. Bueno, después hay otro sector que está muy ligado al narcotráfico. Venezuela prácticamente es un narcoestado, bueno, que tiene muchísimo dinero por detrás y muchísimas culpas que pagar. Bueno, y después está el militar típico que se ha beneficiado muchísimo con la corrupción, porque en realidad lo que hizo Chávez fue reemplazar a la clase empresaria por la clase militar. Entonces, todas las empresas importantes están manejadas por militares. El kiosco de la esquina es de un sargento. O sea, todo es militar. Tiene una penetración terrible de la corrupción. Y hay un problema serio para ellos. Porque Guaidó ya le ofreció la amnistía interna a los militares que fueran. Y no tuvo ningún resultado. ¿Saben por qué? Porque la amnistía que a ellos les importa es la de la DEA. Porque los militares están llenos de plata, pero si ponen un pie fuera de Venezuela, la DEA se los lleva. Claro. Deben estar negociando, supongo yo, con Estados Unidos para algún grado de indemnidad respecto de... Estamos llegando a un punto que es clave, que es cuál es el precio. Si quieren que esta gente abandone el lugar donde está de poder, hay que armarles una salida y bajarles el precio de salida. ¿Qué quiero decir? Es decir, si es demasiado costoso que yo salga con las manos arriba y la banderita blanca, si yo voy a ir preso por eso o me va a agarrar la DEA de las pestañas, me quedo acá, si es lo mismo. Entre estar preso allá en Estados Unidos y acá trincherado, yo me quedaría acá trincherado. Entonces, me parece que hay una negociación que todavía se está gestando en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, ¿no? Porque si no, puede Por ahí ser no se está comprar gestando tiempo. ninguno. Claro, porque bueno, hasta el Papa mismo habló de dos bandos. Pero acá no se trata solamente de dos bandos ya. Se trata de un régimen político que no es una democracia, ¿no? Y los que quieren que haya democracia. Me parece que no hay dos bandos políticos que dan lo mismo. Por lo menos no para los demócratas, ¿no? Eso no es una democracia bajo ningún punto de vista, ¿no? Que es un gobierno que tiene apoyo popular es otra cosa, pero ¿cuántas dictaduras tuvieron apoyo popular? Claro. Así ¿A qué se parece? Yo les digo, vayan a los manuales de historia. ¿A qué se parece esta situación de Venezuela, no sé, en Latinoamérica? ¿Hay algo que ustedes recuerden para ver otras salidas que el manual de historia nos enseña cómo terminaron? Parecido, aunque no igual, y con la distancia del tiempo, Noriega en Panamá. ¿Que cómo terminó? Fue ridículo. Porque para que Noriega saliera donde se había acuartelado, la CIA le puso camiones con parlantes y le pasaban música hippie, no sé, una música histérica, para enloquecerlo. Parecía una película de Woody Allen, ¿no? Bueno, pero volviendo acá, que esto es mucho peor. Hay un dato que todo el mundo habla de la juventud de Guaidó y se aplaude y se pone contento y dice, Guaidó no se identifica con ningún grupo. Eso que parece una fortaleza, en realidad es una debilidad. Porque en realidad la civilidad venezolana está dividida a muerte hace muchos años y no encuentran
una forma de unificarse. De sintetizarse. Sintetizarse. Pero ¿no era justamente este muchacho con esta imagen de frescura alguien que podía ser aceptado por todas las partes? Yo creo que este es un muchacho que estaba en el banco y lo pusieron y hizo un gol. Pero que no estaba previsto que estuviera en la primera división, ni mucho menos. Y las divisiones entre los partidos políticos de Venezuela están igual ahora que antes. Eso es un muy mal indicador, sí. Hay un artículo muy interesante de Cayetana Álvarez de Toledo, que es una argentina que vive en España hace mucho tiempo, es miembro del Partido Popular y es periodista desde Venezuela, ahora está en Venezuela, y cuenta la estrategia tejida por Leopoldo López desde su cárcel domiciliaria en los últimos 7 u 8 meses, la figura de Guaidó como parte de esa estrategia, pero el peso que ha tenido para ir tejiendo relaciones con las diplomacias y los líderes del mundo hasta llegar a este enero. Este enero fue planeado. Este enero no es fruto de la casualidad y la figura de Leopoldo López, el liderazgo de Leopoldo López, a pesar de que perdió cierto prestigio cuando pasó a la prisión domiciliaria, es clave para entender el panorama. Es muy interesante la nota. Pero si siguen divididos, parece débil la posibilidad. Y la comunidad internacional, por ejemplo, que la presión que pueda meter Brasil, Argentina. Hoy sería un dato bastante interesante. Uruguay, que hasta ahora había jugado más cerca de Maduro que de Guaidó. Hoy Pepe Mujica, hace unas horas nada más, dijo que él ve una salida que se llame a elecciones abiertas, transparentes, controladas por las Naciones Unidas. Ya es un expresidente uruguayo que había apoyado mucho al régimen chavista y ahora ya se pone del otro lado. ¿Toda esa presión puede servir para una salida democrática? Hay síntomas interesantes. La declaración que se sacó hace 5 días el Frente para la Victoria clamaba por el diálogo. Es maravilloso que el Frente para la Victoria pida el diálogo, indica una debilidad monstruosa del dictador que están apoyando, ¿no? Y ahora quiero meterme en un tema más complicado, que es cuál es el rol que debería ejercer allí el Papa, y quiero que recordemos lo que dijo hoy o ayer, no sé, en su conferencia a bordo del avión, estas clásicas de que en vez de que la azafata te diga los lugares de las salidas, está Francisco ahí y te da directamente del cielo una opinión. Mirá. Lo que siento, yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien, una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. Bueno, muy bien. ¿Podría hacer algo más? La verdad que se le demanda mucho al Papa allí, que debería estar más firmemente diciendo tal o cual cosa. Yo sobre este Papa prefiero no opinar. Ya opinó. Pero es inevitable, no se puede evitar pensar en Wojtyla. ¿Se acuerda de Wojtyla? Sí. Sí. Bueno. Juan Pablo II. Juan Pablo II, el polaco. Esa es mi respuesta. ¿Pero por qué? A ver. Bueno, porque hizo algo más que llamar a la concordia y el amor a la humanidad. Hizo bastante más cosas que influyeron en la realidad concreta. Bueno, digamos, Francisco podría decir que él se ofreció ya hace 2 años, en 2016, y fue rechazado, digamos. Recuerdan que él ofreció su colaboración y fue descartado en ese rol. Yo entiendo que debe estar tratando de hacer equilibrio, de no volver a ofertarse si no te van a tomar, no van a tomar tu oferta. Ahora digo, ¿no pensás que la solución justa es llamar a elecciones competitivas y libres? ¿Sí? Bueno, pero la Maduro solución no lo va justa a queda hacer. como una solución justa tanto para la dictadura como los que piden democracia. Me parece que tendría que haber llamado a que haya elecciones libres. ¿Qué pasa Me si- parece, ¿no? Pero ¿Qué pasa si Maduro gana las elecciones? Porque hay casi 4 millones de venezolanos que están fuera del país. Gana y vuelve a ser, y entonces Venezuela es una república democrática, representativa, republicana. Me parece que por algo están, ¿no?, mandando gente para afuera. Me parece Bueno, que, pero digo, si se llaman elecciones libres, puede hay que participar. bancársela. Ama Exacto. la incertidumbre, serás democrático, dice mi amigo el profesor Adam Planserwowski. ¿Sabe dónde está la ¿Puedes incoherencia? repetirla?
ama la incertidumbre y serás democrático. Me parece que lo que quiere asegurar Maduro es que esté para siempre. Ahora, si ganan elecciones libres, competitivas, Maduro, bueno, es finalmente un presidente Pero democrático. Luis, son punto. elecciones libres, aquellas elecciones que se llevan adelante con 4 millones de venezolanos fuera de país, que les Bueno, cuesta que voten votar porque afuera. no tienen que voten documentación. afuera. No, porque no eso- pueden, Bueno, está pero esas no son complicada la elecciones, votación Luis, externa. Lo que pidió estamos Mujica hablando hoy de es otra que, cosa. las Naciones Unidas sean veedores de esas elecciones y pueden garantizar que los exiliados puedan votar. Digamos, Lo que también dijo Andrés afuera. es muy interesante, porque finalmente le conviene a Maduro que se vayan los migrantes de clase media. Claro. Porque cuando más Claro. clase popular, más la domina con la plata y le alcanza la guita. El problema es que no le alcanzó la guita. Eso es lo que pasó. ¿Sabes dónde está? Perdóname, para completar lo del Papa Francisco. Yo recuerdo una de las primeras visitas del Papa Francisco a Sudamérica, fue a Río de Janeiro al Congreso Internacional de la Juventud. Y ese día, en un mensaje a los jóvenes, el Papa Francisco dijo, hagan lío. Entonces llama la atención que los jóvenes venezolanos están haciendo lío, están pidiendo por sus derechos, están pidiendo por sus libertades, los matan, los torturan, los apalean en las calles, los humillan, los detienen. Ni siquiera por esos jóvenes a los que él convocó a hacer lío, los está defendiendo, proclamando, pidiendo más enérgicamente una apertura democrática en Venezuela. Digo, pareciera ser que el Papa pidió que hagan lío en aquellos gobiernos donde existen democracias liberales o capitalistas y no donde hay gobiernos autoritarios y populistas. Porque este lío no parece ser el que el Papa quería cuando convocó a los jóvenes a movilizarse ante las injusticias. La evidencia está filtrada por nuestras creencias. Y la gente que piensa que los Estados Unidos es lo peor que existe en el mundo, y más con Trump, y más cuando está tan cerca del patio trasero, va a decir que en realidad todo es una conspiración imperialista, ¿no? Y que se prefiere a Maduro que a cualquier régimen bancado por los Estados Unidos. Bueno, son circunstancias que los marcos intelectuales procesan la evidencia. ¿Qué es una montaña, un montón de molibdeno o un paisaje divino? ¿Qué sé yo? El contexto le da sentido a las partes, ¿no? O sea, es Y, inmodificable. Tampoco es un fenómeno nuevo. Claudia Gilba, en Silencio Cuba, un libro buenísimo, analiza ese fenómeno de cómo las izquierdas latinoamericanas no pueden pensar el fenómeno de Cuba después de tantos años y de convertido en un régimen autoritario, ¿no? No lo pueden pensar así. Esto es histórico. Cuando usted fue vicecanciller en aquellos tiempos, también había como creencias que eran muy difíciles de modificar. Obviamente yo sé que sí, pero se lo pregunto para que me conteste y charlemos un rato de eso. En realidad las ideologías enmascaran los intereses. Entonces, esta gente este millón de personas que están en las calles de Caracas, no están muy preocupados por Lenin o por Hamilton o por lecturas de ese tipo. Están buscando sus propios intereses, vivir bien, que sus hijos tengan futuro. Todo lo demás es discurso. El tema de la ideología de izquierda en países como los nuestros es casi cómica. Mire, había un famoso, cuando estaba en Estados Unidos, había un famoso chiste que decía que un señor un señor de derecha descubre que su mujer lo engaña, va a ir y le da una paliza. Un señor de centro va y se sienta con ella y discute el tema. Y un señor de izquierda descubre que su mujer lo engaña y va y le pone una bomba a la embajada de Estados Unidos, ¿no? Cuando la ideología penetra tanto en la vida que cualquier explicación sirve para atacar al enemigo ideológico, entonces no podemos vivir. Hay una cosa sobre la democracia que hay que tener en cuenta. La democracia no sirve para perros y gatos. Si usted pone perros y gatos y le da un formato democrático, se matan. La democracia es para perros o para gatos. Es decir, para gente que está de acuerdo en una forma de vida, en una forma de llevar adelante las cosas y de manejarse. Pero si usted los mezcla, no funciona. Entonces, llamar a elecciones en un país que está tan dividido como Venezuela es una ingenuidad del Papa, la ingenuidad del señor uruguayo, de Mujica, porque la democracia no es llamar a elecciones. La democracia es al día siguiente convivir y transar las diferencias de manera sensata. Y eso en Venezuela no existe, no se da. Y en América Latina se da en muy pocos lugares. ¿Y cuál es la salida entonces si no es una elección? Vamos a tratar de dejar un mensaje optimista en este día lunes, martes, miércoles, jueves. Es dura la semana, es larga. ¿Con qué cosa linda nos podemos despedir? Bueno, yo puedo decirles lo que quieren oír o les puedo decir la verdad. La verdad, aunque duela, vamos. Y es esa. América Latina está muy mal. Las sociedades de América Latina estamos muy mal y la dirección en que vamos no me parece que sea para mejor. Pero antes estaba mejor que ahora, digo, para no idealizar el pasado.
Y tampoco quiero idealizar el futuro. Es decir, estamos como estamos y todos sabemos cómo estamos. Y depende de nosotros si vamos a mejorar. Bien, qué Había más lindo es dinero. un gerundio. Vamos viendo, ¿eh? Sí, Nos subimos claro. como si fuera una Había tabla más de dinero, surf al Diego, había más dinero. había en la más región. plata. Se cortó casi un tercio de ingresos de dólares a América Latina y por eso la oleada populista se fue secando y aquí Por los commodities. entró en crisis, sí. Por- Ahora en Venezuela, dado que esto hay una dictadura, uno espera casi no una transición negociada, uno espera un colapso. El problema es cuándo se puede producir un colapso. Y sobre quién se caen las paredes, que sabemos que siempre se caen Totalmente, sobre los mismos. totalmente. Bueno,